Bueno chicos, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de hoy. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, señor. Listo. Sí, señor, sí, la ve. La clase pasada, pues vimos lo que eran los cables, los conductores, perdón, los conductores, los canaletas o los tubos, em, las clases de tuberías, em, tomas, enchufes, ¿qué más? Creo que eso. Entonces, vamos a mirar ahora lo que son los tableros eléctricos. Entonces, los tableros eléctricos son, hay unos que son de, o sea, hay unos que son de fuerza, hay unos que combinan fuerza y control. Los de fuerza y control por lo general se utilizan para control de motores. Los de fuerza simplemente es lo que utilizan en las viviendas. Entonces dice, el tablero de una instalación eléctrica es el componente en baja tensión, donde se distribuye el suministro de energía para cada área a alimentar. Normalmente consta del gabinete o armario. Bueno, aquí no puse la imagen, lo que, va por, lo que contiene pues los elementos. ¿Dónde anda? Los conductores de entrada o acometida, los conductores de salida o circuito y los interruptores automáticos, mediante los cuales se ejercen funciones de protección y control de cada circuito. Los interruptores automáticos brindan dos tipos de protección: una térmica para las sobrecargas y una magnética para los cortocircuitos. Por eso se le llaman termomagnéticos. Son estos rojitos que vemos acá. Vamos a ver estos de aquí. Estos de acá son monofásicos bifilar y estos son monofásicos. Entonces, los conductores de los circuitos ramales se deben seleccionar con base en la suma de las capacidades de los aparatos que alimentan. Los conductores de la acometida se seleccionan de acuerdo con la suma de la capacidad de los circuitos multiplicada por un factor conocido como factor de demanda, que toma en cuenta el hecho de que los aparatos no se conectan todos al mismo tiempo. Los requisitos del producto y de instalación de los tableros eléctricos están establecidos en el numeral 23 del RETIE y de acuerdo con el tipo aplican los requisitos de las siguientes normas. En este caso miramos la tabla acá. Entonces, para los tableros de distribución, nosotros por lo general aplicamos la norma 34, norma técnica colombiana, significa las letras NTC, 3475 y la 2050, que este es Código Eléctrico Colombiano. Para tableros de potencia, esto para tableros de distribución, para tableros de potencia, la NTC 3278, estas también se pueden utilizar. Para instalaciones temporales, la IEC 60439-4 y la 61439-1 cuarto. Para redes de distribución pública podemos utilizar la 3278 y la 2050. Siempre fíjese que en la gran mayoría aparece nuestro código eléctrico, que realmente nuestro código eléctrico, da cosa de decirlo, no es otra cosa que una traducción, es la NFPA 72, que es la de Estados Unidos, aplicado acá. Entonces, el calibre mínimo de los conductores de los circuitos ramales y la capacidad de los interruptores automáticos correspondientes a cada circuito se muestra en la siguiente tabla. Aquí tenemos la tabla número 5. Esa es la tabla 21024 de la NTC 2050. Aquí tenemos, por ejemplo, el calibre mínimo de los conductores para cada circuito ramal. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar, nuestro circuito ramal consume 15 amperios,
utilizamos un calibre AWG14. 20 amperios, utilizamos 12. Para 30 amperios utilizamos 10. Para 8 amperios, perdón, para 40 amperios número 8, y para 50 amperios número 6. En la medida que nosotros vamos diseñando y metiéndonos en el cuento de los diseños de lo que es las instalaciones eléctricas, pues nos vamos metiendo también en lo que es el RETIE y la NTC 2050 o el código, y con base en ello nosotros por lo general siempre vamos a estar para las instalaciones eléctricas. Por lo general lo que más utilizamos es el capítulo 2 y el capítulo 3 de la NTC 2050. Entonces aquí, así para los diferentes dispositivos o las diferentes ampacidades o capacidades de corriente, utilizamos los diferentes calibres de los conductores, y eso nos los da la NTC 2050 y el RETI. Entonces, ya saliéndonos un poco de los tableros, estamos en algo que es muy chévere, que son los motores y los generadores eléctricos. Nosotros vimos cuando estuvimos viendo cómo se genera la electricidad, pues vimos cómo era que funcionaba un generador eléctrico. Entonces aquí vamos a ver es como si fuera un repaso, pero los motores sí no, y son similares. Entonces, los motores eléctricos son máquinas que convierten la energía eléctrica en mecánica. Los generadores convierten la energía mecánica en eléctrica. Es inverso. El funcionamiento de los generadores se da gracias a la acción de dos principios electromagnéticos fundamentales: la ley de inducción de Faraday y la ley de Lorentz. Estas no las vamos a tocar porque conllevaría en meternos en algo que se llama los campos vectoriales, y no es objetivo del curso. Teóricamente, cualquier generador eléctrico también puede funcionar como un motor y viceversa. En la práctica, a menudo se utilizan para una aplicación u otra. Ya venden generadores simplemente para que generen, y motores para que se pueden utilizar, pero la idea es no. Ya vienen especializados para eso. Entonces, ¿para qué? Entonces, las máquinas de corriente alterna o AC se dividen en dos categorías: las síncronas y de inducción. Las máquinas síncronas son usadas generalmente como generadores y deben su nombre al hecho de que giran siempre a la misma velocidad, sin importar la carga. Las máquinas de AC se dividen en dos categorías: síncronas y de inducción. Otra vez. Las magnitudes síncronas son usadas generalmente como generadores y deben su nombre al hecho de que... me equivoqué. Listo. Las máquinas de inducción son usadas como motores. Aquí lo tenemos. El rotor no se conecta a ninguna fuente, perdón. Este es el rotor que tenemos aquí, o este que tenemos acá. Lo que está en el medio es el rotor. ¿Dónde vamos? El rotor no se conecta a ninguna fuente. Se pone en cortocircuito y el estator se conecta a una fuente de corriente alterna, de tal manera que generan un campo magnético giratorio. Los conductores del rotor ven este campo magnético variando en el tiempo, y por lo tanto se induce en ellos una tensión. Eso lo hace la ley de inducción de Faraday. Y como el rotor está en corto, empieza a circular una corriente eléctrica que, al estar dentro del campo magnético del estator, produce una fuerza sobre el rotor que lo hace girar a una velocidad inferior a la de sincronismo. Y ahí es cuando empieza la ley de Lorentz. Este tipo de rotores se les conoce como motores de jaula de ardilla. Entonces, veamos un pequeño video donde nos pueden ilustrar visualmente cómo que funciona. Los motores de inducción son las máquinas eléctricas. ¿Pueden ver y escuchar el video?
Sí, señor. No, sí, creo que sí lo ven. Ok. Más comúnmente utilizadas. Son más económicas, fuertes y fáciles de mantener comparadas con otras alternativas. En este video aprenderemos a trabajar con un motor de inducción de jaula de ardilla trifásico. Tiene dos partes principales, estator y rotor. El estator es la parte estacionaria y el rotor es la parte rotativa. El estator se hace apilando láminas de acero de ranuras finas altamente permeables dentro de un marco de acero o hierro fundido, haciendo pases de vanados a través de las ranuras del estator. Cuando una corriente sea trifásica pasa a través de él, algo interesante pasa. Produce un campo magnético giratorio. Para entender este fenómeno mucho mejor, considere un devanado trifásico simplificado, con solo 3 bobinas. Un cable cargando corriente produce un campo magnético a su alrededor. Ahora, para este arreglo de campo magnético especial, producido por una corriente CA trifásica será mostrada en un instante en particular. Con variación en la corriente CA, los campos magnéticos toman una orientación diferente como se ve. Para estas 3 posiciones, está claro que es como un campo magnético de fuerza uniforme rotativa. La velocidad de rotación de un campo magnética es conocida como velocidad de sincronismo. Asume que estás colocando un conductor cerrado dentro de él, ya que el campo magnético está fluctuando, una fuerza electromotriz será inducida en el circuito cerrado de acuerdo a la ley de Faraday. Esta FM producirá una corriente a través del bucle, así que la situación se ha vuelto de que un bucle cargado de corriente está situado en el campo magnético. Esto producirá una fuerza magnética en el circuito cerrado, de acuerdo con la ley de Lorentz, y el circuito empezará a rotar. Un fenómeno similar ocurre dentro de un motor de inducción también. Aquí, en lugar de un circuito cerrado o bucle simple, se usa algo muy similar a una jaula de ardilla. Corriente CA trifásica pasando a través de un estator devanado produce un campo magnético rotativo, así que como en el caso anterior, la corriente será inducida en barras de una jaula de ardilla, que se pone en cortocircuito por anillos extremos y empezará a rotar. De allí el nombre motor de inducción. La electricidad es inducida por un rotor por inducción magnética en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar dicha inducción electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corriente de Foucault sea mínima. Esta es otra gran ventaja de los motores de inducción trifásicos. Es inherentemente de arranque automático. Así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando. Pero, ¿a qué velocidad rotará el rotor? Para obtener respuesta, consideremos casos diferentes. Considere un caso donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético. Como los dos están rotando a la misma velocidad, el circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante. Así que no habrá ninguna FM inducida y corriente. Esto significa cero fuerza en las barras del rotor. Así que el rotor gradualmente irá más despacio. Pero mientras va más despacio, los circuitos cerrados del rotor experimentarán una variación en el campo magnético, y la corriente inducida y la fuerza se elevarán otra vez, y el rotor irá más rápido. En pocas palabras, el rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Rota a una velocidad específica que es menor a la velocidad del sincronismo. La diferencia entre el sincronismo y la velocidad del motor es llamado deslizamiento o resbalamiento. El poder mecánico de rotación es transferido a través de un eje de potencia. En pocas palabras, en un motor de inducción, la energía eléctrica es ingresada a través de un estator y emitida por motor.
La rotación mecénica es recibida desde el rotor. La pérdida de energía durante la operación del motor es disipada como calor, así que un ventilador del otro lado ayuda a enfriar el motor. Espero que hayan tenido una buena introducción para trabajar con motores. Gracias. Bueno, ahí podemos ver visualmente cómo funciona un motor de inducción. No hay nada que una el estator con el estator con el rotor. Entonces, la desventaja principal de los motores de inducción hasta hace poco tiempo fue el control de la velocidad, ya que para un número de polos dado solo dependen de la frecuencia de la red. En otras palabras, para controlar la velocidad era necesario variar la frecuencia. Y esto se pudo hacer solo cuando la electrónica de estado sólido permitió el manejo de los niveles de potencia de los motores a controlar. O sea, existían ya los transistores de potencia. Se denomina variador de velocidad a un equipo electrónico que convierte la corriente alterna en continua. O sea, se rectifica. Y luego convierte la continua a alterna, la invierte, pero a un nivel de voltaje y frecuencia diferente y además variable, permitiendo de esta forma controlar la velocidad de los motores de inducción. Al principio, de hecho, los motores de inducción muy poco se podían controlar, como dice ahí, muy poco se podían controlar, y por eso existían los motores DC, que eran los que estaban en la fábrica. Pero ¿qué pasaba con los motores DC? Los motores DC necesitaban o necesitan escobillas, y nosotros podíamos controlar la velocidad por corriente sin necesidad de jugar con la frecuencia. Con base en ello, de que se podía pasar eso, utilizar controles, motores DC, hubo un par de personas que hicieron una serie de transformaciones matemáticas, y en este caso y con teoría de control, para hacer que el motor de inducción, este que acabamos de ver, se comportase como un motor DC. Y eso se llamaba las transformaciones de Park. Todo porque la corriente está muy ligada al campo magnético. Entonces había que hacer unas transformaciones matemáticas de tal manera que desligar ese campo de la corriente y poder, mediante la electrónica de ese entonces, poder controlarlo por la corriente. De hecho, los variadores de velocidad modernos, además de jugar con la frecuencia, que es lo que normalmente invertimos, primero se rectifica, después se invierte, y para poder jugar con la frecuencia de salida también incluyen internamente un control, se llama un control vectorial de motor. Entonces, eso a manera de información. Dice, a este tipo de tecnología se le denomina actualmente como inverter. Lo que usa normalmente, que usar ya los inverters están muy conocidos porque se usan mucho en los sistemas de paneles solares, ¿no? También se utiliza en los aires acondicionados, con aire acondicionado de inverter. No es otra cosa que se pasa la energía alterna, se pasa a continua y se empieza a variar la velocidad del compresor por medio de la temperatura. Lo mismo para las ciertas neveras. Entonces es muy eficiente el sistema, pero es muy costoso, o es relativamente costoso, debido a toda la electrónica interna que posee. Entonces, ¿dónde vamos? Se denomina actualmente como inverter, y en aplicaciones como aire acondicionado y neveras, donde la potencia de salida es proporcional a la velocidad.
logra grandes mejoras en el rendimiento, ya que antes de esto la potencia de salida solo se podía tomar en dos valores, o 0 o 1, conllevando a un gran desperdicio de energía. Y 0 o 1 no es otra cosa que un control on-off, o encendido o apagado. Y eso es lo que los aires acondicionados normalitos, que consiguen por ahí por 700.000 pesos, creo yo no sé cuánto vale, utilizan, pero después se le cobra el operador de red, se frota las manos por todo el consumo energético, ya que el gran consumo de los motores radica en el arranque. ¿Por qué? Porque tiene que vencer algo que se llama el momento de inercia. ¿Y cuál es ese momento de inercia? Por ejemplo, eso uno lo nota mucho como cuando le dicen a uno a veces que alguien está varado y le dice, dame un favor, ayúdame, empújame aquí en un carro, qué sé yo, y mientras uno empieza a empujar el carro hace más fuerza y después el carrito se va solo, es más fácil. Entonces es igualito, eso mismo pasa en los motores. Romper el momento de inercia conlleva hasta 2 veces la corriente nominal del motor y después se va a regular. En cambio, si tenemos un sistema con un variador de velocidad o un inverter, como se llama ahí, es más fácil porque el motor no se va a apagar, sino que se le disminuye la frecuencia de tal manera que esté en un mínimo de consumo y después empieza, hablando en este caso pues de los aires acondicionados para el motor, en la medida que se sale del set point, o en este caso el punto de operación, si está en el punto de operación, lo que se hace es que el control de temperatura manda la señal y le dice al controlador, bueno, tenemos el punto de equilibrio, por decirlo así, entonces mantente en el mínimo, y en la medida que se va saliendo del punto de equilibrio que nosotros deseamos, o la consigna o el set point, en la medida que se va saliendo le dice aumenta, porque este señor se está saliendo para poder conservar, en este caso, la temperatura, ya sea para un aire acondicionado o para una nevera. En el sistema, por ejemplo, en un sistema de presión constante, para un sistema de bombeo es el mismo cuento, es simplemente que se le va diciendo tenemos un sensor de presión, y en la medida en que la presión va bajando, eso lo identifica el inversor. Entonces el inversor, mediante que ya tiene también estipulado una consigna, entonces y un sistema de control PID, él le va diciendo no, aumenta porque este señor se me está saliendo de lo que yo quiero. Entonces empieza a aumentar la frecuencia y empieza también a aumentar el voltaje de salida, y por lo tanto siempre corrige lo que yo quiero que me esté controlando, y con eso yo puedo controlar el motor. Fíjense que controlando un motor, en este caso podemos controlar la presión de un sistema de bombeo o la temperatura de algo. Entonces, vamos acá. En las instalaciones eléctricas de uso final es común encontrar motores en aparatos como bombas, neveras, lavadoras, ascensores, etcétera. Los generadores están mayormente asociados a las instalaciones eléctricas del sector de generación, no a los de uso final. Sin embargo, es posible encontrarlos en esas instalaciones como fuente de respaldo en caso de falla de la red principal, y se les conoce como plantas de emergencia. Las plantas de emergencia son un generador síncrono acoplado a un motor diésel. Este es mi motor diésel por acá, véanlo acá. Mi generador está aquí y aquí está la salida, debe salir por acá. Este es el radiador. Este es el sistema de aire. ¿Dónde vamos? La planta de emergencia, acoplado a un motor diésel cuya capacidad se establece para 3 modos de operación según la norma ISO 8528. Está en modo standby hasta 200 horas al año en forma discontinua y carga variable promedio de hasta 70% de la capacidad nominal. También está el modo prime, que es cualquier número de horas al año, pero carga variable promedio hasta el 70% de la capacidad nominal,
y servicio continuo a cualquier número de horas al año con carga constante igual al 100% de la capacidad nominal. Entonces, debido a las definiciones anteriores, una misma planta tiene 3 potencias nominales, modo standby, la mayor y modo continuo, y la menor de ellas. Entonces, los requisitos de producto de la instalación de motores y generadores están establecidos en el numeral 2021 del RETI. Entonces, como se han podido dar cuenta, siempre nos manda al RETI o nos manda a NTC 2050, donde podemos ahondar en los requisitos que se piden. Entonces, saliendo ya de lo que vimos los tableros y ahora los motores y los generadores, bien, pasamos a algo que se llama los niveles de iluminación. Entonces, ya cuando estamos hablando de niveles de iluminación, empezamos a hablar del RETILAB. Ya salimos del RETI y la NTC 2050 y nos metemos en el campo del RETILAB. Entonces, el artículo 202 del RETILAB establece que para conocer los requerimientos de luz de cualquier proyecto es necesario determinar el nivel de iluminación óptimo para el tipo de actividad a desarrollar, las condiciones visuales de quien la desarrolla, el tiempo de permanencia y los fines específicos que se persigan. Por lo tanto, es necesario definir las cantidades y las unidades de variables lumínicas que permitan comparar los niveles de iluminación de las diferentes clases de fuentes y establecer sus valores óptimos para las condiciones visuales del ser humano. Recuerden que mucha luz no nos deja ver bien y escasa luz hace lo mismo. Entonces, ¿qué es el flujo luminoso? Entonces, las fuentes lumínicas son elementos que transforman energía eléctrica en calor y radiación electromagnética, lo cual está compuesta por un conjunto de ondas electromagnéticas de diferentes longitudes de onda. La forma en que se distribuye la potencia en cada una de las longitudes de onda emitidas por la fuente lumínica es única para cada sustancia, hasta el punto de que puede identificar la fuente por su espectro electromagnético. Es más, saliendo un poco del tema, hay muchos exámenes médicos que nos hacen donde, dependiendo de la luz que refleja la célula, se sabe cuál es. Experimentalmente se ha determinado que de todo el espectro electromagnético, el ojo humano solo percibe una pequeña porción de este, o sea, entre 300 y 780 nanómetros, y al cual se le denomina espectro visible, como se muestra en la imagen. Mira que tenemos todo nuestro espectro lumínico y nosotros lo que vemos es este pedacito chiquitico de aquí. ¿Dónde vamos? Dice, también se ha comprobado experimentalmente que la sensibilidad del ojo humano no es constante para todas las longitudes de onda dentro del espectro visible. Es más, existen dos clases de fotorreceptores en el ojo humano que originan dos mecanismos bien diferenciados de visión. Una para condiciones de buena luminosidad, denominado visión fotópica, debido a los conos en donde se percibe forma y color de los objetos, y otro para condiciones de baja luminosidad, denominado visión escotópica, debido a los bastones en donde solo se perciben las formas de los objetos. Recuerde que los conos y los bastones es lo que hacen parte de la composición del ojo. La distribución de potencia en el espectro visible para los dos mecanismos de visión del ser humano se muestra en la siguiente imagen. Entonces aquí tenemos, esta es la visión escotópica y esta es mi visión fotópica, donde se adapta a la claridad y donde se adapta a la oscuridad. Y tenemos un punto medio donde se encuentran las dos, que es de 683 lúmenes por vatio.
Está aquí en el eje de las X tenemos la longitud de onda en nanómetros. Y en el eje de la Y tenemos los lúmenes por vatio. Entonces hablamos de lo que es el flujo luminoso. Entonces se define ahora el flujo luminoso como la cantidad de potencia eléctrica consumida por una fuente lumínica, que efectivamente se convierte en luz en el espectro visible, y su unidad de medida es el lumen, el cual se define como una de 683 partes de potencia luminosa de una onda de 555 nanómetros de longitud de una onda en condiciones de claridad, o 1 sobre 1700 partes de la potencia luminosa de una onda de 507 nanómetros de longitud de onda en condiciones de oscuridad. O sea, una es fotópica y la otra es ¿cuál? Escotópica. El cálculo del flujo luminoso de cualquier fuente se realiza usando las siguientes ecuaciones: esta de aquí y esta de acá, donde F es el flujo luminoso fotópico y F' o F, sí, F' es el flujo luminoso escotópico de la fuente lumínica en lúmenes. P sub lambda es la potencia en vatios de la fuente lumínica, esta de aquí, a la longitud de onda dada. B sub lambda y B sub prima lambda es la eficiencia fotópica y escotópica del ojo humano respectivamente, a la longitud de onda dada. Aplicando la fórmula anterior para una fuente de luz blanca ideal, o sea, radiación de potencia constante para todo el espectro visible y cero en el resto, se obtiene la máxima eficiencia luminosa posible para el ojo humano, el cual ya se hizo y es de 220 lúmenes por vatio. Los valores de flujo luminoso de cada fuente son suministrados por el fabricante en la hoja de datos del producto. Pues nosotros no tenemos que hacer esto, sino que ya nos dice ahí cuál es. Nivel de iluminancia. Otro parámetro usado para evaluar los niveles de iluminación de un proyecto es la iluminancia, cuyo valor promedio se define como la densidad superficial del flujo luminoso, es decir, el flujo luminoso en lúmenes de la fuente dividido por el área en metros cuadrados de la superficie a iluminar. La unidad de medida es el lux, que es igual a un lumen por metro cuadrado. Formalmente, el nivel de iluminancia de una superficie es igual a la derivada del flujo luminoso respecto al área de la superficie en consideración, aunque ya eso viene en una tabla, no tenemos que hacer ninguna derivada. Los niveles de iluminancia promedio requeridos por el RETILAB para diferentes áreas y actividades son adoptados de la norma ISO 8995 y se encuentran en la tabla 410.1 del mismo numeral. Entonces aquí tenemos una tabla que es la 410.1. Entonces estos son los niveles de luminancia que nosotros nos están diciendo, en este caso el RETILAB, que debemos tener en diferentes áreas que querramos iluminar. Por ejemplo, en áreas de circulación, en áreas generales de las edificaciones, en las áreas de circulación o en los corredores debemos tener mínimo 50 lumen y un máximo de 150. Nada más voy a tomar la primerita. En las escaleras, o sea, puede ser escaleras mecánicas, tenemos un mínimo de 100 y un máximo de 200. El intermedio está en la mitad. En los vestidores y en los baños, mínimo de 100, máximo de 200. Y en los almacenes y las bodegas, mínimo de 100, un máximo de 200. Ya para los demás, ustedes pueden revisar su RETILAB y ahí ya con eso empiezan a mirar. Entonces también miremos lo que es la iluminación interior y la exterior. Por regla general, las áreas interiores corresponden a áreas privadas
y las exteriores a áreas públicas, estando representadas estas últimas principalmente por vías peatonales, vehiculares y escenarios deportivos. Entonces, los tipos de fuentes lumínicas aceptables por Retilab actualmente son las lámparas fluorescentes, las incandescentes halógenas, por nombrar algunas, hay muchas. Entonces, iluminación, están las LED y todo eso. Entonces, iluminación interior y exterior. Están las LEDs instaladas preferiblemente en instalaciones interiores, estas de aquí. Las lámparas de mercurio de baja y alta presión de sodio, de halogenuros metálicos y también LEDs instaladas preferiblemente en instalaciones exteriores. Aquí está una, que esta es de sodio, de alta presión, pero ya pues retirar ya. De hecho, ya estas no las utilizan casi, por lo general todos son LEDs por ahorro energético. Entonces, los requisitos para cada tipo de fuente lumínica se encuentran especificados en el numeral 305 del Retilab. Las lámparas requieren para su instalación un elemento denominado luminaria, definido por Retilab como el aparato que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o más fuentes lumínicas y que incluye todas las partes necesarias para el soporte, fijación, protección y los medios de conexión de la lámpara a la fuente de alimentación. O sea, no es solamente lo que genera la luz, sino todo el conjunto. A eso se le llama la lámpara. Los criterios usados para seleccionar el conjunto lámpara luminaria apropiado para cada actividad según Retilab son la fotometría, que incluye el flujo luminoso, índice de reproducción cromática y temperatura de calor, dimensiones y forma de luminaria, cerramiento o grado de protección, tipo de superficie reflectora del conjunto óptico. La temperatura de color de una lámpara es una característica que hace referencia a la tonalidad de la luz emitida y corresponde a la temperatura en grados Kelvin a la cual debe calentarse un cuerpo negro para que emita luz del color indicado. De hecho, hay muchas veces que hay ciertas clases de luces, por ejemplo, la luz amarilla da sensación de calor. Se acostumbra a denominar, a denominar luz día a las temperaturas de color entre 5500 y 6000 grados Kelvin. Colores cálidos a los desplazados hacia el extremo amarillo, en este caso, del espectro, menor temperatura de color, y los colores fríos a los desplazados hacia el extremo azul del espectro, hasta acá, mayor temperatura de color, tal y como se muestra en la siguiente imagen. Amarillo y el azul. Bueno, no es amarillo, es como rojizo. El grado de protección es un sistema de clasificación de los diferentes niveles de protección de los equipos eléctricos a la exposición al polvo y a los líquidos, especificado en la norma IEC 60529. Entonces, mediante la nomenclatura IPXX, donde el primer dígito describe el grado de protección ante el polvo y el segundo ante los líquidos, correspondiente a mayor protección a mayor valor del dígito. Los niveles de iluminancia promedio requeridos por el Retilab para diferentes tipos de vías se encuentran en la tabla 510.2.1b para vías vehiculares y en la tabla 510.2.2 para vías peatonales, como se muestra a continuación. Entonces, aquí nosotros tenemos los niveles de luminancia para las clases de iluminación para diferentes vías: R1, R2, R3, R4, la mínima y el promedio. Esto pues a manera de información, porque nosotros no vamos a diseñar luminancia en vías, pero es bueno tener. Y estas son la tabla para la luminancia en vías peatonales.
Entonces, medición de niveles de iluminación. La medición de los niveles de iluminación de un proyecto tiene como finalidad verificar que los niveles reales de flujo luminoso e iluminancia concuerden con los niveles calculados en el diseño. Ya hay software que Dialux de Siemens podemos hacer. Con esta finalidad se debe contar con instrumentos adecuados que estén calibrados y un procedimiento aceptado por la norma. Entonces, la medida del flujo luminoso por ser una característica propia de la fuente de luz es una responsabilidad de los fabricantes, quienes deben certificar en la hoja de datos del producto el valor de esta variable, medido por un laboratorio acreditado y mediante el uso de un instrumento denominado esfera de Ulbricht, que consiste en una esfera hueca con un interior recubierto con una capa de material reflectante que es blanco difuso para la reflexión de todas las direcciones y un fotodetector ajustado a la curva de sensibilidad fotópica del ojo humano y situado en una pequeña ventana frontal sobre la esfera, en donde eventualmente converge todo el flujo luminoso de cualquier fuente lumínica ubicado en el centro de la esfera. Así pues describen cómo es el aparato. Teniendo en cuenta que la iluminancia depende del área que se pretende iluminar, debe ser medida en un sitio con un instrumento denominado luxómetro, el cual tiene tres características importantes: sensibilidad o rango de medida, corrección de color para ajustarlo a la sensibilidad del observador fotópico normalizado y corrección coseno, que permite al instrumento realizar mediciones de luz en direcciones diferentes a la normal. En cuanto al procedimiento de medida, los numerales 490 y 540 del RETILAB establecen que el espacio debe ser dividido usualmente por una cuadrícula de 0.6 metros de lado, o sea 60 centímetros, y el luxómetro se debe ubicar sucesivamente en el centro de cada cuadrado, o sea, lo que si tenemos un espacio, una sala, qué sé yo, por decirlo así, a la altura del plano de trabajo usado en el diseño. Si no se cuenta con este valor, se considera para iluminación interior dos planos de trabajo: punto 75 metros, o sea 75 centímetros, actividades cuando la gente está sentada, y otra de 85 centímetros, actividades cuando la gente está de pie, ambos medidos sobre el nivel del suelo. Para iluminación exterior, el plano de trabajo se considera 15 centímetros sobre el nivel del suelo. Entonces, con el luxómetro, ahí se miden los niveles en los cuales se debe tener. Se calcula la media aritmética de todas las lecturas y ese valor debe corresponder con el valor de iluminancia promedio del diseño para cada plano de trabajo. O sea, después que se hacen los diseños, ya después que se instaló todo, se procede con el luxómetro a medir para ver si lo que nosotros instalamos corresponde con lo que nosotros diseñamos. Los numerales del RETILAB mencionados suministran modelos de mallas de medición específicas para varias configuraciones de localización de lámparas. Chicos, y hasta aquí nuestra sesión de hoy correspondiente a lo que es la iluminación. ¿Cómo les ha ido con las entregas? En mi caso, la verdad, soy No lo escucho. harto atrasado. ¿Me escucha, profe? Lo escucho bien lejos. De pronto debe ser la señal. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, le escucho pasito, pero te escucho. Profe, pues en mi caso sí, la verdad estaba un poco, pues lo uno indispuesto por temas de salud y lo otro en donde me encuentro la señal ha estado muy pésima. Entonces, pues la verdad sí estoy harto atrasado. ¿Quién más? Yo he enviado dos, el de la huella de carbono y el del calentador. Yo estoy trabajando en el de Kirchhoff. Profe, buenas noches. Pues Buenas yo noches, Mauricio. he enviado, pues yo eso ya muy bien, huella de carbono, Kirchhoff y la de la solución de uso final, creo que es la del calentador.
Ya estoy ya bregando, pues estoy con Proteus y dándole y viendo videos a ver cómo se maneja el Proteus bien y todo eso para entrarme en ese. Listo. Yo les comento porque hay un dicho que dice no hay plazo que no se cumpla, ¿cierto? Y al principio cuando yo dije que la fase 1 acababa en septiembre parecía lejísimo. Y ahora tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Lo otro sí, yo estaba muy ocupado. Ya por fin entregué un proyecto que tenía ahí. Entonces voy a tener más tiempo que ustedes. Y por eso les digo, ya cuando yo me siento a calificar es hágale. Entonces los invito a que en la medida de lo posible vayan poniéndose al día para que no nos atrasemos. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, Listo, chicos, profe, hágale. ese trabajo de laboratorio, Daniel, lo más seguro es que va a ser una simulación en Proteus. ¿Sí? Entonces, sí, va a ser una simulación en Proteus. ¿Oye? Doctor, y Ok. por el momento, ¿cuál tenemos pendiente? ¿Leyes de Kirchhoff y cuál otro? Yo ahora no lo tengo en la cabeza. Ahí aparecen, en la guía debe aparecer, ya se la guía. ¿Sí? Porque Entonces yo, no se supuestamente preocupe que a la medida que yo entre, ahí me doy cuenta de todo. No que veces que, ajá, me disculpe aquí el laxus. Profe, pues yo creo que también nos falta lo que hay una mental de circuitos, creo, y lo de laboratorio. Sí, ya vemos que el laboratorio dijimos que lo más seguro es que una simulación en Proteus. ¿Sí? Pero si vayan lo que más puedan, vayan mandándolo para yo. Lo más seguro es que esta semana yo me siento y voy a empezar a calificar. todavía falta leyes de Kirchhoff y la simulación, creo. A ti te falta el rey de Creative Simulación. Sí, me rechazaron Kirchhoff, no cumplí con los requisitos de la guía. Ok. Le rechacé, no le rechazaron, fui yo. Entonces, Profe, usted ya calificó unos, sí. ¿cómo? Usted ya calificó unos, profe, sí. Los que enviaron al inicio, que yo olvidé que estaba muy preocupado que ninguno pasó. Y los mandé otra Los vez. que enviaron en la ¿Mm? organización que usted le dijo. Exactamente, ¿sí? Entonces, em, eso es. Entonces, sí, ¿no? No siendo más, chicos, nos vemos el jueves y seguimos el jueves con matemática, pero sí les agradezco que vayan tratando de ponerse al día porque ya... ya envié, ya yo le dije que a partir de agosto voy a empezar a mandar formato de deserción. Los que no han entrado por ahí en 3 meses, ya aquí no tienen nada que hacer, ya que. Entonces, esos ya están en formato de deserción. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes vienen a clase, pues vienen, no, asisten, están pendientes y todo eso, y no estoy de acuerdo con que alguien después de 4 meses aparezca ahí sin paracaídas. No sé, o si ustedes están de acuerdo. Pues, profe, yo había visto hace días que en participantes de aquí, en estudiantes de la universidad, aparecíamos 68, 65 aprendices y 3 instructores. Y que ellos que revisé, habíamos 66, 3 instructores, y supongo que ya 2 aprendices se dieron de baja. Dos pidieron aplazamiento. Por ahí parece que otra vez me pidieron dos, pero ya ayer fue lunes, sí, ayer yo mandé la formato de deserción de 25. Entonces, y en la medida en que vayamos, hay que ir depurando. Eso está claro. Sí, profe, así debe ser. Bueno, chicos, entonces nos vemos el jueves. Que sigan pasando un feliz fin de semana. Lo que desafortunadamente lo que pasó ayer, pues espero que todos sus familiares estén bien. Entonces, no siendo Listo, más, profe, pues que descanse. me despido. Que estén muy bien.
Listo, profe, muchas gracias por la clase. Ok, está bien. Compañeros, ustedes estén bien y entendibles.